cuerpos vertebrales más grandes a nivel lumbar, por estar cargando cabeza, cuello, tórax, abdomen, cintura escapular, pues esos cuerpos vertebrales tienen que ser más voluminosos. Esa es una primera característica. Entre más arriba, los cuerpos vertebrales o no existen o son muy pequeños. Y más abajo, los cuerpos vertebrales van a ser más grandes. Segunda característica, si miro la columna de lado, de cualquiera de los dos lados, voy a ver unas curvaturas normales. A esas curvaturas se les llaman curvaturas fisiológicas, normales, todas las tenemos. Algunos más reducidas o más aumentados que otros, sí, por patrones posturales. Esta es la curvatura del cuello, esta es la curvatura del tórax, esta es la de la zona lumbar, que ya le colocaremos nombre a cada una. Pero mire muy bien la estructura, los cuerpos están hacia adelante, lo que quiere decir que la persona está mirando hacia allá. Y miren que atrás están los procesos o las apófisis espinosas. Por eso si nosotros nos agachamos, flexionamos columna, todo esto se va a marcar en la espalda, en línea media. Apófisis espinosas. Miren la diferencia entre las vértebras cervicales, las torácicas y las lumbares. Todas tienen forma diferente. Ya dijimos una primera diferencia, el tamaño del cuerpo. El cuerpo es la zona más quieta o más rígida de la columna. Es donde se soporta el peso. Las estructuras que sobresalen, que van a ser llamadas apófisis, es donde se genera el movimiento. Porque esas estructuras sobresalen gracias a que ahí se insertan ligamentos y músculos. Por lo tanto, desde la parte posterior la columna recibe mucha tracción. Hacia la parte anterior soporta peso. Entonces, allí vamos a tener en cuenta que algunas de las lesiones traumáticas en columna se van a derivar a este punto intermedio, donde no se alcanza a acoplar bien el soporte de peso con la movilidad que tiene en la parte posterior. Esas pequeñas fracturas son un problema. Generalmente en quienes, personas con obesidad, personas que han tenido una caída de su propia altura, terminan generando fracturas en estos puntos más delgaditos de la columna. Pero entonces vamos a mirar lo que corresponde a las atípicas. Como vértebras atípicas, pues consideramos que son vértebras que no conservan unas características comunes. Y esas atípicas vamos a considerar las dos primeras, C1, C2. Que es que en el atlas de, en el libro de la Target dice que C7 también es atípica. Pues realmente cuando leemos esa descripción nos dice que es atípica porque es muy grande. Pero pues las lumbares también son muy grandes. Entonces C7 no la vamos a considerar como atípica. Vamos a considerar como atípica C1 y C2. ¿Por qué? Miren esta vértebra. ¿Dónde está el cuerpo? Que es la zona de soporte de peso. Una zona ancha. No tiene cuerpo. ¿Qué estamos viendo aquí? Obviamente el agujero vertebral o medular o inclusive agujero raquídeo, cualquiera de los tres vale, es por donde va a pasar en este caso el tallo encefálico. Esta es la vértebra que está en contacto con el cráneo. Por eso el agujero es muy grande, porque arriba el tallo encefálico todavía es robusto. Vemos un arco anterior, vemos un arco posterior y vemos unas carillas articulares laterales. Buen día. Ay, disculpa, ¿nos puedes ayudar invirtiendo las luces? Es que de allá solamente pude modificar las de atrás. Vale, gracias. Entonces, tenemos dos carillas articulares laterales. Observen las carillas. La literatura siempre busca darle como un sentido y dice que estas carillas parecen unas huellas de zapato. Entonces ahorita que les vamos a entregar vértebras no reales, modelos, usted va a intentar buscar esas carillas y va a saber que esas carillas van para arriba, porque ellas van a estar en contacto con el cóndilo del hueso occipital. Esta es la primera articulación que tiene cabeza y columna.
Y a esta vértebra le vamos a llamar atlas o su nivel C1, cervical número 1. Entonces, no tiene cuerpo, tiene un agujero medular muy grande. Miren que en los dos arcos intenta tener unos tubérculos, unas punticas, pero no va a formar unas apófisis. Recuerde que la apófisis era esto que sobresale. ¿Por qué no va a tener apófisis? Porque evidentemente esto está, si usted palpa su cráneo, la región más posterior de su hueso occipital tiene una saliente. Esa saliente se llama protuberancia occipital externa. Usted palpa 2 centímetros ahí debajo, ahí está el atlas. O sea que todavía estamos en cráneo. Imagínese que usted en esa posición tenga una saliente. ¿Cómo hace extensión de la cabeza? Con eje clavo ahí afuera. Por eso no tiene. Además que vamos a ver que allí hay varias estructuras que rodean ese espacio. Entonces no tiene apófisis. Miren los espacios laterales. Aquí dice apófisis transversa, pero realmente las apófisis transversas, se las voy a mostrar, son estas. Son grandes. Esta C1 tiene más como unos tubérculos. Es decir, es el lugar donde inicia la formación, pero nunca se van a desarrollar, porque está muy arriba. ¿Qué tienen esos espacios? Unos agujeros. Eso sí es característico de las cervicales. Estos agujeritos transversos solo los va a encontrar en vértebras cervicales, excepto C7. De C1 a C6 hay agujeros transversos. Miremos C2, también llamada axis, también es de las atípicas. Entonces observe, agujero vertebral, también es prominente, es grande en comparación con el resto. Mire las carillas articulares superiores, se ven como triangulares con bordes redondeados. Tiene un diente, lo característico es esta apófisis odontoides, es exclusiva de C2. Y miren que esa apófisis tiene una carilla articular. Esa carilla articular va aquí, en el arco anterior de C1. Entonces quiero que observe muy bien esa articulación. Esta apófisis entra en contacto con C1 porque C1 queda aquí, justo encima. Y ese punto es el que le permite que su cabeza rote. Por eso a veces, digamos que en mi caso como fisioterapeuta, yo veo que la gente está moviendo la cabeza como una batidora. Y pues uno piensa en esto, unas articulaciones tan pequeñitas, unas estructuras musculares pequeñas, y generamos movimientos muy inestables. Digamos que en cualquiera de nosotros que todavía estamos jóvenes, uno dice, aguanta. Pero en un adulto mayor, se le puede salir esa vértebra, porque sus ligamentos y sus músculos ya no tienen soporte adecuado. Entonces hay que ser muy cuidadosos con los movimientos en columna, respetar los movimientos naturales. Otra característica, miren aquí, en el arco posterior, C2 ya inicia la formación de una apófisis espinosa, ya se ve más, un toquecito más marcada, pero todavía no está desarrollada. Miren que aquí se alcanzan a ver las dos láminas, estas dos partes que se están uniendo para intentar formar esa apófisis. A esto se le va a llamar apófisis espinosa bifurcada o bífida. Pero no se vayan a confundir con la espina bífida, que es una patología. Apófisis espinosa bifurcada. Se ve doble, pero realmente es porque no se ha fusionado por completo. ¿Listo? Miren los agujeros transversos, aquí también los tiene, solamente que están orientados de manera diferente, pero también hay agujeros transversos. Entonces, esa conexión entre occipital y atlas, que era C1, le vamos a llamar articulación atlanto-occipital. Miren aquí los cóndilos del hueso occipital, miren el agujero magno
por donde desciende tallo encefálico. Y miren las carillas articulares del atlas, que son alargadas para poder acomodarse a esos cóndilos. Como tiene cóndilos, acuérdense cuál es esa clasificación articular sinovial que se relaciona con cóndilos. ¿Sinovial qué? Por lógica. Sinovial tipo cóndilos. Condilia. Sinovial tipo condilia. Condilia porque tiene una estructura similar a un cóndilo. En este caso sí son cóndilos reales. La atlanto-occipital, es decir, occipital y C1, sinovial, condilia. Las condilias son uniaxiales, biaxiales o poliaxiales. No los escucho. Biaxiales. Se van a mover en dos planos. Entonces póngale cuidado cómo es esto. Cuando nosotros generalmente movilizamos cuello, estamos involucrando atlanto-occipital y estamos involucrando todas las 7 vértebras cervicales. Para yo poder flexionar mi tronco y que el mentón llegue al esternón, utilizo todas las cervicales, no solo ella. Ella participa, pero yo necesito todas las otras articulaciones porque si no el rango no va a ser tan grande. Por eso usted en muchos libros ve que dice flexión de cabeza y cuello, porque utilizamos todo. Si utilizáramos solo la articulación de la cabeza, que es esta, la flexión de la cabeza sería esta. Como cuando usted mete el mentón o va a sacar papá. ¿Sí? Solamente esta inclinación y la extensión. Miren que aquí el cuello no lo estoy moviendo, solo estoy moviendo la cabeza. Entonces, ese rango articular es demasiado pequeño. Para que el movimiento sea eficiente necesito que sea más amplio. Y eso implica involucrar las cervicales, que van a tener otras articulaciones entre sus carillas articulares superiores e inferiores. ¿Listo? Por eso flexión de cabeza y cuello, extensión de cabeza y cuello. ¿Podemos apagar estas? Perfecto, gracias. Muy bien. ¿Listo? ¿Mejor, muchachos? Entonces, vamos a bajarnos un nivel. Ya no vamos a mirar atlanto-occipital arriba, sino que bajamos entre C1 y C2. Muchas gracias. Entre C1 y C2 nos vamos a encontrar atlantoaxial. Atlas, axis, C1, C2. Miren el patrón. Aquí adelante vemos atlas, miren el arco completico, miren la carilla articular central y miren que el axis se acomoda por debajo, miren aquí, apófisis espinosa bifurcada y coloca su apófisis odontoides en la carilla. Este va a ser el movimiento principal de esa articulación. Atlantoaxial es una articulación sinovial pivote. Recuerden que las pivotes son las que rotan en su propio eje. En este caso me permite la rotación principal de la cabeza, pero va a ser una rotación pequeña. Si yo quiero rotar mi cabeza y mi cuello y mirar por encima del hombro, necesito involucrar también movimientos de las otras cervicales. Pero este es el movimiento principal, es donde se realiza como tal un eje rotacional. Por lo tanto, ¿en qué plano puedo ver ese movimiento? ¿En qué plano vemos las rotaciones? Transversal. Se me olvidó mencionar algo aquí, como esta es condilia, es decir, es biaxial, ya se va a mover en dos planos, flexión y extensión, que es plano sagital, pero adicionalmente usted puede hacer inclinaciones. Las inclinaciones las ve de frente o de espalda, es decir, la ve en un plano frontal o coronal. ¿Listo? Y las rotaciones en esta articulación, plano transversal. Ahora miremos cómo estabilizamos eso allá arriba.
Me imagino que aquí todos hemos experimentado ese momento en el que estamos tan cansados o aburridos, puede ser, tiene mucho sueño, y usted está sentado pero se intenta obligar a ver la clase y se está quedando dormido y de la nada siente que por allá, ¡pum!, le rebota la cabeza. Ese patrón de movimiento se da porque cuando empezamos a entrar en ese estado de inconsciencia, porque nos estamos quedando dormidos, los músculos paraespinales, es decir, los que están en la nuca, bajan su tono. ¿Qué significa bajar el tono? Que bajen la guardia. Ellos tienen un tono, o sea, mantienen un nivel de fuerza constante, porque la cabeza siempre la mantenemos alineada. Pero si yo me estoy quedando dormido, la gravedad se me va a llevar la cabeza porque los músculos de atrás aflojan, pierden tono. Cuando usted deja que esa cabeza rebote, estos ligamentos tienen propioceptores. Es decir, tienen unos receptores que detectan los niveles de tensión. Y si yo sobreestiro esos ligamentos, ellos de una se van a los músculos y le dice Q, active, porque me va a caer la cabeza, literal. ¿Y usted qué hace? Regresa el tono. ¿Les ha pasado o no? Esos mecanismos son protectivos. Pero, por ejemplo, si estamos alcoholizados, eso no funciona. Si usted ve una persona borracha, usted va a ver que la comodidad no es lo suyo. Se queda dormido de cualquier manera. No importa que a las 4 o 5 horas le duela el cuello, el hombro, la espalda, no, a él no le interesa, él se foqueó. ¿Qué pasó aquí? Los receptores, el etanol baja la actividad de los receptores, es decir, que usted no tiene esos sistemas que le dicen a su cuerpo, ojo, porque esta posición es lesiva, me va a doler después. Eso no le va a funcionar, porque está inundado de etanol. Entonces miremos acá. Ubique nuevamente la protuberancia occipital externa, ese punto más saliente de su cabeza atrás. Pálpelo. Y vaya palpando hacia abajo. Usted va a percibir que aquí no alcanza a tocar las apófisis espinosas. Usted siente como un tejido resistente, pero es blando. Ese tejido se llama ligamento nucal. El ligamento nucal es una estructura muy tensa que le ayuda a mantener su cabeza en posición. Y sobre ellos se van a fijar muchos de los músculos, por ejemplo, trapecio, porque el trapecio es un músculo postural. Ahora, abramos el arco de la columna, es decir, nos vamos a meter en el espacio donde va la médula. Y observen aquí esta membrana, se llama membrana tectoria. ¿Qué hace esa membrana? Desciende desde el interior del cráneo, es decir, que ella rodea ese agujero magno y desciende a fijarse por detrás de los cuerpos vertebrales. ¿Cuál es su objetivo? Intentar mantener pegaditas esas vértebras cervicales. Intentar. ¿Por qué intentar? Porque recuerde que la cabeza es grande en comparación con las vértebras cervicales, lo que quiere decir que un movimiento brusco de la cabeza puede lesionarlas. Por eso, ante un paciente politraumatizado, ¿qué es lo primero que hacemos? Proteger cuello. Independientemente que usted sepa que se golpeó o no se golpeó la cabeza, inmediatamente se inmoviliza cuello. Porque hay que proteger, no tiene cómo sostener la cabeza, lo que implica que todas estas estructuras se pueden lesionar si lo cargamos desde las extremidades y la cabeza le cuelga. Miren aquí, este ligamento que parece una cruz, se llama ligamento cruciado o cruciforme, entre occipital, entre atlas y entre axis. Ayuda a fijar esas vértebras atípicas. Recuerden que los ligamentos no tienen mecanismos contráctiles, ellos mantienen un nivel de tensión, pero si hay lesiones articulares, esa tensión se va perdiendo. Lo que quiere decir que en un adulto mayor, con la sarcopenia, es decir, con todos sus tejidos envejecidos y con poca capacidad contráctil de ganancia de fuerza, esos ligamentos se vuelven muy débiles. Por eso cuando trabajamos con adulto mayor hay que respetar los movimientos del cuello, no ponerlos a hacer batidora con el cuello para que movilicen, no. Flexión, extensión, inclinaciones, rotaciones, pero no mezclamos esos movimientos. Porque hasta aquí no hemos visto ninguna que sea
en circunducción y no hay. Ahora sí, miremos qué es una vértebra típica, qué es lo que me voy a encontrar comúnmente de la tercera para abajo. Un cuerpo vertebral, recuerden que el cuerpo es el área de soporte, ahí es donde cargamos peso. Un agujero vertebral, un agujero medular, un agujero raquídeo, tiene que pasar la médula en últimas por ahí. Atrás, apófisis o proceso espinoso, ese va a estar muy desarrollado en las vértebras torácicas, esta es una torácica. Miren, hacia los lados o ligeramente inclinados hacia atrás, vemos apófisis transversas. También salientes porque allí también se van a fijar músculos. Y aquí hay unas características importantes. Entre el cuerpo y las apófisis transversas vemos unos bracitos. Esos se llaman pedículos. Los pedículos son las zonas más frágiles de la columna. Porque recuerden que todo lo que está adelante es de resistencia de peso, todo lo que está atrás es de movilidad. Entonces aquí hay una transición muy brusca y a veces encontramos fracturas pediculares complejas. Si no están desplazadas, nada, pues deje el paciente así, reposo, obviamente no puede hacer ejercicio, nada de impacto y eso va a cicatrizar. Pero el problema es cuando las encontramos desplazadas, porque eso le puede implicar que ese cuerpo vertebral empuje hacia adelante. Y lo que va a formar la apófisis espinosa, esto que está aquí, van a ser las láminas vertebrales. Aquí en las láminas encontramos una patología congénita, se llama espina bífida. ¿Cuál es esa patología? No se forma una o no se forman las dos láminas, lo que quiere decir que las meninges y la médula se pueden protruir por ahí y salirse. Generalmente los niños que nacen con esta condición o tienen un alto riesgo de perder la movilidad de los miembros inferiores o ya nacen con parálisis de esas extremidades, porque la médula pudo haberse salido por ese espacio, no forma este arco posterior. Entonces, de todas las vértebras vamos a encontrar 7 cervicales, pero recuerde que las 2 primeras son atípicas. En total son 7. 2 atípicas, 5 típicas. 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras, pero nosotros ya no tenemos vértebra sacra, nosotros tenemos un sacro. ¿Quién tiene vértebras sacras? El recién nacido. Porque como todavía no hay un desarrollo óseo completo, ese hueso no tiene la necesidad de fusionarse inmediatamente porque un bebé no se puede poner de pie. No tiene los mecanismos posturales para hacerlo. Por eso su sacro viene dividido en 5 porciones, 5 vértebras. Pero entonces tengan en cuenta que el sacro va a ser la fusión de 5 vértebras sacras. El coxis, no me vayan a confundir coxis con coxal. Coxal es un hueso de miembro inferior. Coxis es la última parte de la columna. El coxis también está formado por 4 vértebras, pero estas vértebras son rudimentarias o vestigiales. ¿Qué quiere decir eso? Que no están completamente desarrolladas. En otros mamíferos, el coxis se prolonga a formar una cola. Entonces, por ejemplo, cuando le cortan la colita al perro, lo están mutilando, realmente le está cortando vértebras. Y aún así la gente pregunta, ¿y será que le duele? Miremos las diferencias en las vértebras. Cervicales primero. Obviamente cervicales típicas. Aquí ya sacamos atlas y axis de contexto. Mira el cuerpo vertebral. Este cuerpo lo vamos a encontrar desde C3. Es un cuerpo pequeñito porque está soportando solo cabeza. Observe el agujero vertebral. Es un agujero ancho, pero miren que tiene como una forma de una sonrisa. Ve los agujeros transversos, entonces usted va a buscar ahorita la carita. Esas van a ser vértebras cervicales.
Las que tienen agujeros transversos y tienen un agujero vertebral o medular ancho, alargado. Carillas articulares. Todas las vértebras tienen carillas articulares superiores e inferiores, porque evidentemente hay una vértebra por encima y hay otra por debajo. Todas van a tener carillas articulares superiores e inferiores. Miren las láminas y miren la apófisis espinosa bifurcada. Va a estar presente en todas las cervicales excepto C7. ¿Por qué C7 le quitábamos los agujeros y le quitamos la espina bífida? Porque C7 es la transición a las torácicas. Lo que quiere decir que la última vértebra de cada nivel tiene características similares al siguiente nivel. Es decir, C7 tiene características torácicas. T12 va a tener características lumbares para poder hacer la transición adecuada entre los niveles de la columna. Si la miramos de lado, miren este canal. Aquí sale la raíz nerviosa y miren que la vértebra cervical acompaña la salida del nervio. Le da como un surco para que ese nervio salga. Apófisis espinosa cortica y bífida o bifurcada y un cuerpo vertebral pequeño. Miremos torácicas o dorsales. Miren el tamaño del cuerpo, es mucho más grande que las cervicales, pero es más pequeño que las lumbares. Eso quiere decir que el cuerpo vertebral va creciendo a medida que va descendiendo el nivel vertebral. En cervicales va a ser un cuerpo muy pequeño, en torácicas va a ser un cuerpo intermedio y en lumbares va a ser un cuerpo muy grande, porque va a soportar más peso. Agujero vertebral se comporta contrario. El agujero empieza siendo muy grande en cervicales porque recibe tallo encefálico. Torácicas tiene un agujero mediano. Y miren las lumbares. Las lumbares tienen un agujero muy pequeño y es de forma triangular, porque la médula como tal finalizará en L2. Después del E2 solamente van a pasar nervios, que a eso le vamos a llamar cauda equina, porque parece una cola de caballo. Solamente nervios, por eso el agujero es mucho más pequeño. Para que el cuerpo vertebral sea más grande, evidentemente, pues sacrifica el espacio medular. Entonces se invierte. Cuerpo y agujero vertebral son contrarios. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí o no? Listo, entonces seguimos en torácicas. Miren la apófisis espinosa. Compárela con las cervicales. Primero, no es bifurcada, es el desarrollo máximo de la apófisis espinosa. O sea, la va a encontrar bien definida. Y observe que es muy larga y dirigida hacia abajo. Eso nos va a dar una característica de movilidad en la región torácica. Es mucho más restringido el movimiento en la región torácica. Y miren los apófisis transversas. Están como oblicuas hacia atrás, pero la característica puntual, ellas van a tener carillas articulares costales. En las apófisis transversas de la vértebra torácica, usted va a encontrar carillas para las costillas. Lo mismo que en el cuerpo, mírenlas aquí. Cada costilla se articula 2 veces en la misma vértebra. Una en el cuerpo y la otra en la apófisis transversa. ¿Listo? Entonces, aquí característica principal, la apófisis espinosa bífida o bifurcada y los agujeros transversos. Aquí característica exclusiva de las torácicas, apófisis espinosa muy larga y hacia abajo y carillas costales. Y si nos vamos a las lumbares, vamos a ver el cuerpo vertebral muy grande, evidentemente, un agujero medular muy pequeño, de forma triangular, apófisis transversas, mírenlas aquí, son cortas y planas, estas eran como tubulares, estas son planas, y miren la apófisis espinosa,
también está bien desarrollada, pero es corta y plana. Y eso también define los movimientos en la zona lumbar. Miren la estructura del sacro. Intenta identificar aquí los puntos de unión de cada vértebra sacra. A esto le llamaremos líneas transversas, donde se conecta cada cuerpo vertebral. Esta fusión se da entre el primer y el segundo año. La fusión, la maduración ósea vendrá después. Si usted recuerda cómo un niño empieza a caminar, se va a dar cuenta que es una marcha muy inestable. Y es porque ya están las condiciones físicas, es decir, se han unido los huesos, pero no hay una maduración ósea completa para definir unas características de equilibrio, de coordinación. Esto todo se definirá con el tiempo. Entonces la unión puede empezar en el primer año. Miren el coxis al final. Y ese sacro, vamos a ver que tiene los agujeros sacros anteriores y posteriores. Por ahí van a ir saliendo los nervios. ¿Cuáles nervios? Sus nervios directos. Es decir, si esto es la primera vértebra sacra, por aquí van a salir los nervios sacros número 1. Siempre salen por debajo de la vértebra respectiva, todos los nervios, excepto el primero que sale por encima. De resto, todos salen por debajo. Miremos las articulaciones. Atlanto-occipital, ya dijimos, occipital y atlas, y dijimos que esta era sinovial condílea. Permitía flexión, extensión y las inclinaciones en cabeza. Articulación atlantoaxial, C1, C2. Sinovial, pivote, permite rotaciones en su propio eje. Articulaciones uncovertebrales, estas son exclusivas de las vértebras cervicales. ¿Por qué? Porque como las vértebras cervicales tienen un cuerpo tan pequeñito, las que ya son típicas, observe que ellas van a tener como unos topes al lado y lado de la vértebra, unas salientes, aquí los veíamos. Esos bordecitos laterales que tiene el cuerpo de las vértebras cervicales van a formar unas articulaciones uncovertebrales, son sinoviales planas. ¿Qué hacen ellas? Evitan que ese cuerpo vertebral se deslice y se pueda luxar lateralmente. Es decir, es un mecanismo protectivo. Evitan que las vértebras se puedan salir lateralmente. Articulaciones sigapofisiarias o también llamadas facetarias. ¿Cuáles van a ser esas? Las que están entre todas las vértebras, entre carillas articulares superiores y carillas articulares inferiores. Recuerden que todas las vértebras tienen esas carillas, porque todas deben ir conectadas entre sí. Eso quiere decir que cuando nosotros movemos alguna región de la columna, sea cuello, sea región torácica o sea región lumbar, esas articulaciones facetarias están contribuyendo con un deslizamiento, porque son articulaciones sinoviales planas. ¿Qué pasa con las sinoviales planas? Ellas no tienen un plano de movimiento, es decir, ellas no se mueven en sagital, en frontal, en transverso, no. Ellas se pueden deslizar en cualquier dirección, en cualquiera. Deslizamientos. Con deslizamientos nos referimos a movimientos muy pequeños. Pero como son un montón de vértebras y son un montón de articulaciones facetarias, cuando usted se agacha a recoger un lapicero, y digamos que no se agache de la manera más adecuada, todas esas articulaciones facetarias contribuyen con un deslizamiento, para que usted tenga un movimiento amplio en su tronco. ¿Listo? Y las articulaciones intervertebrales, las del disco intervertebral. Estas van a ser las únicas que no son sinoviales. Entonces miremos primero aquí la orientación de las facetarias, que son las que van a estar presentes en toda la columna. Miren en cervicales, ellas están inclinadas como anteroposteriormente, pero es una inclinación muy sutil.
A nivel cervical, la rotación es un movimiento muy amplio. Cuando atlantoaxial rota, ellas aquí también hacen ese deslizamiento rotacional, contribuyen a que el movimiento sea más amplio. A nivel torácico, miren que tienen la misma posición, pero acá son un poquito más verticales, están más inclinadas. En el tórax, los movimientos de inclinación son los más amplios. Y a nivel lumbar, observe la posición. Ya no están anteroposteriores, es decir, ya las carillas no están así. Esta está mirando hacia adelante y la vértebra que va a quedar por debajo queda aquí. No. En este caso, las lumbares van así. Una mirando hacia medial, la otra mirando hacia lateral. Y esto permite que a nivel lumbar, la flexoextensión sea el movimiento más amplio. Entonces vamos a hacer el ejemplo aquí. Siéntense derechitos. Vamos a mover. Esta es la pausa activa del día. Va a girar la cabeza y el cuello hacia el lado derecho lo que más pueda girar sin mover tronco. Solo cabeza y cuello. Sin levantar ni inclinar glúteos ni espalda. Gire lo que más pueda hacia la derecha, vaya al centro, regrese al centro y vaya hacia el lado izquierdo. Usted tiene que percibir que hay un lado que le cuesta un poquito más. Como generalmente somos de hábitos, la forma o el lado en el que usted duerme, si usted se viene siempre en el mismo asiento usted que maneja, pues digamos que siempre hay un patrón más frecuente hacia donde volver a mirar. Si usted tiene una ventana en su escritorio en su casa justo aquí, pues esta es la distorsión todo el tiempo. Lo que implica que siempre hay un lado con mayor movilidad. ¿Listo? Pero hay que identificar cuál es el lado que tenemos retraído. En rotación. Ahora vamos a la extensión. Lo que va a hacer es mirar al techo, libere los labios, no apriete la boca para que pueda subir un poquito más. No tense tanto ese platismo. Y ahora regrese al centro y ojo con esto. Va a llevar primero el mentón atrás, va a hacer esto. Y ahí flexiona la cabeza. Si no lleva el mentón atrás, no va a estirar ese ligamento nucal. Lo que queremos es que se sienta ese estiramiento. Entonces, lleve primero el mentón o la cabeza bien atrás y ahí flexione. Se puede ayudar con sus manos a bajar la cabeza un poquito más. Haga el ejercicio porque si no, ¿cómo va a darse cuenta que tiene mayor movilidad ahí? Listo, ahora vamos a llevar la oreja del lado derecho hacia el hombro sin levantar el hombro. Los hombros quedan quietitos. Va a llevar la cabeza lo que más llegue. Obviamente pues no llega al hombro, pero lo que más alcance. Y sin hacer esas combinaciones de movimientos. Entonces, si ve, en ningún momento les dije vamos a hacer aquí batidora. Eso no. Movimientos anatómicos. Listo. Cuello, chuleadito. Mucha, poca, mediana o nula movilidad. Mucha. Pregúntese cuántas lesiones cervicales hay. Lo más típico, la persona que se lesionó no la inmovilizaron adecuadamente y le generaron una lesión cervical. Accidentes de tránsito. Persona que choca por detrás y la cabeza le rebota. Fenómeno de latigazo. Hernias cervicales, todas las que quieran. Por ese mecanismo brusco de movimiento. Listo, vámonos para la zona lumbar primero. Entonces, ahí donde está, va a girar a coger el espaldar de su silla sin levantar glúteos. Primero hacia un lado, sin mover los glúteos. Regrese al centro y vaya al otro lado.
tantos años No, que Santiago. tienen, pues. Listo, Está muy joven todavía. Va. Si el espacio le da, póngame atención por favor, si el espacio le da, flexione todo su tronco como si fuera a llevar el tórax a la pierna, a la rodilla. Baje la cabeza también. No apoye los codos, ahora sí mantiene las piernas, baje la cabeza. Eso es flexión lumbar. Desde ahí es el movimiento principal de flexión lumbar. Entonces observe que la región lumbar también tiene mucha movilidad. Más del 80% de las hernias discales son lumbares. ¿Por qué? Porque la persona no se sabe agachar. Y usted me va a decir, bueno, profe, pero entonces usted como fisioterapeuta para levantar un lapicero hace sentadilla. No, obviamente no. Pero si es un peso responsable, sí. O un peso muerto. Pero si voy a amarrarme los zapatos, pues ¿para qué voy a hacer una sentadilla? Si se supone que mi peso corporal lo puedo controlar. Pero entonces, ojo con esto. Si tengo sobrepeso, si tengo ya alteraciones lumbares, tipo lumbalgia, tipo síndrome sacro, tipo síndrome de la tabla equina, cualquiera de esas lesiones, tengo que cuidar la espalda. Pregunta puntual. Acuérdese cómo se levantó esta mañana de la cama. Primero tendrá que pensar cómo duerme usted, arriba, boca abajo, del lado derecho, del lado izquierdo. De lado con almohada. Entonces, cuando le sonó la alarma, seguramente, o si usted despierta sin alarma, ¿cómo se levantó de la cama? Si es la persona que le suena la alarma y lo asusta y se tira de la cama, ya no mal. Porque adivine quién lo levanta de la cama de manera abrupta. ¿El parcio? ¿Quién? ¿Qué músculo? Primero el cuello. Recuerden que el tronco sigue el movimiento del cuello y de la cabeza. ¿Quién es un flexor de cabeza? Cuando usted está acostado y hace esto. Esternocleidomastoideo. Si usted levanta la cabeza, con la cabeza le va el tronco. O sea que ese esternocleidomastoideo puede generar tanta fuerza que le hernie el cuello. Ahora, cuando él traccionó esas clavículas, se lleva el tronco. Y para que se levante el tronco, tiene que activar recto abdominal. Pero, yo puedo activar mi recto abdominal, pero si mis músculos paraespinales y el cuadrado lumbar están muy débiles, me voy a levantar con dolor de espalda. Así que eso también importa. Y a eso súmele que ya tenga una condición en la zona lumbar o que tenga sobrepeso, pues peor. Es la persona que todo el día se le queja de un dolor. Y es porque los hábitos, pues no son los más adecuados. Miremos el disco intervertebral. Esa otra articulación que tenemos también en todos los espacios intervertebrales, pero estas ya no van a estar en carillas articulares porque no son sinoviales, sino que van a estar entre los cuerpos vertebrales. Entonces observen, seguramente tienen en cuenta que ese disco intervertebral es un bloque de fibrocartílago. Ese fibrocartílago tiene una alta presencia de proteoglicanos en el centro. Recuerde que los proteoglicanos me arrastran agua. Es decir, que eso mantiene hidratado. Ojo, bien hidratado hasta los 30 años. Después de los 30 años, todos los cartílagos empiezan a perder agua. Por eso se empiezan a deshidratar. Si usted tiene algún adulto mayor en su casa que tenga más de 60 años, fíjese en la altura de esa persona. Cada día usted lo ve más bajito. Y muy rápido. Lo ve que va perdiendo altura. ¿Por qué? Porque todos los discos intervertebrales de su columna se han ido deshidratando. Y por más que tome agua, no los va a hidratar. ¿Por qué? Porque los tejidos están envejecidos. Ya no es una característica retener el agua. Por eso es que en los adultos mayores, y hablábamos la vez pasada, que
que más del 76% de la población va a sufrir de osteoartritis o desgaste articular en alguna zona de su cuerpo. Porque esa es una tendencia de los cartílagos, desgastarse con el tiempo. Entonces, el núcleo pulposo es una zona gelatinosa con alta retención de agua. El anillo fibroso, obsérvelo aquí, el anillo fibroso es una región que tiene fibras en todas las direcciones, son como ligamentos en todas las direcciones. Eso genera como un sistema de resortes. Uno me ayuda a sostener la vértebra que está por encima y a que cuando ella se esté moviendo en cualquier dirección, este disco resista. Y dos, evita que el núcleo pulposo se salga de su lugar. Entonces miremoslo acá. Ustedes están sentaditos, yo estoy de pie, todos estamos en compresión. Porque cada vértebra está soportando el peso de otras que están por encima. Todos estamos aquí. Gravedad, su propio peso y la resistencia ósea. Mire el disco intervertebral. Está intentando retener el núcleo. ¿Quién lo hace? Todo el anillo fibroso. Eso es un mecanismo. Mantenga esa zona estable, quietica. Si nos acostamos, estamos en reposo, ya no hay gravedad, ya no hay peso, pues digamos que de cierta manera es el momento donde se pueden rehidratar los cartílagos. Si hacemos flexión, miren el cuerpo, es decir, que está mirando hacia allá. En la flexión, ¿qué hacemos? Las vértebras que están por encima se inclinan hacia adelante, es decir, que este espacio se reduce, y el que está atrás se aumenta. Yo tengo que inclinar las vértebras para poder hacer flexión, inclinarlas hacia adelante. Miren hacia dónde va el núcleo. Si les estoy diciendo que el espacio vertebral se amplía atrás, el núcleo por lógica va a ir a llenar ese espacio para darle estabilidad. Pero entonces imagínense que usted está en su primera consulta y llega paciente femenina de 56 años con sobrepeso evidente. No necesita pesarla, bebé. Y la paciente entra con una marcha antálgica. Usted la ve cojeando de alguna manera, arrastrando el pie, se nota que tiene dolor para caminar, ¿cierto? Eso lo tienen que ver ustedes desde que entra. La paciente se sienta con dificultad. Y usted le dice, bueno, motivo de consulta. Ella le va a decir con sus propias palabras, desde el viernes tengo un dolor muy fuerte en la espalda, en la zona lumbar. Y a veces ese dolor me irradia o se me pasa por toda la parte de atrás de la pierna. Eso es un síndrome lumbociático. Ese recorrido va por alguna de las proyecciones del ciático. Ahora usted le va a decir, ¿a qué le atribuye ese dolor? ¿Qué hizo? ¿Se cayó? No, pues yo el viernes estaba arreglando el patio y me puse a levantar todas las materas que tengo. 56 años, sobrepeso, ¿qué fuerza paraespinal va a tener? Ninguna. Seguramente los mecanismos posturales para agacharse a levantar una matera, pensemos que sea una matera grande, llena de tierra, eso supera los 40 kilos. Que no la haya levantado, que la haya arrastrado. Igual. No son los mecanismos posturales, no hay fuerza, se sobreexcedió y terminó rompiendo el anillo fibroso atrás. Porque el núcleo empuja. Y si no tengo las estructuras que puedan soportar, el anillo se rompe y el núcleo se sale. Si ese núcleo se sale, mírenlo aquí. Mírenlo acá. Justo por ahí está pasando la raíz nerviosa. El paciente le manifiesta dolor de tipo quemadura,
Las vértebras se van a inclinar hacia atrás, miren el espacio que se va a abrir es adelante. El núcleo se dirige hacia adelante y si los ligamentos no resisten, pues se puede girar hacia adelante. Es menos frecuente, pero puede pasar. En las inclinaciones, el núcleo se va hacia el lado contrario de la inclinación. Entonces, en muchas ocasiones nos han dicho, ay, agáchese bien a recoger algo, ¿sí? Por ejemplo, aquí. Mire esta imagen versus esta. Imagínense todos los cuerpos vertebrales soportando la gravedad de esta manera, de manera vertical. Mientras que en esta posición usted recibe la gravedad soportada de la manera como está orientada la columna. Biomecánicamente eso es mucho más estable. El peso que esté cerca a su cuerpo, no es lo mismo cuando usted carga las bolsas del supermercado así, a cuando las está abrazando. La percepción del peso es diferente. Porque si usted las está abrazando, las tiene cerca a su cuerpo, las está combinando con su centro de masa. Pero si usted las tiene lejos, todo este brazo le está pesando adicionalmente. Y el pulcro, en este caso el hombro, es muy pequeño para todo ese peso. Miremos aquí médula. Entonces, habíamos dicho que la médula va a finalizar alrededor del L2, L1 y L2. ¿Cómo finaliza? Con un cono medular, una punta. Después de eso, mire que van solo nervios. Esas raíces que van a salir aquí tienen que dirigirse hacia su vértebra respectiva. Recuerden que les dije, el nervio va a salir por debajo de su vértebra respectiva. En este caso este sería S1, por debajo de la vértebra sacra número 1. Miren aquí médula cervical, médula torácica, médula lumbar y médula sacra y el último nervio coxígeo. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en la lesión lumbar? Ojo con esto, ahorita les mencioné algo que se llama el síndrome de la cauda equina. El paciente se hernió entre L1 y L2 y L3. Eso implica que va a presionar los nervios, los últimos nervios lumbares y los nervios sacros. Eso implica que el paciente tiene debilidad de la rodilla para abajo. Eso le implica que el paciente puede tener alteraciones sensitivas en el área genital. Pero como a veces los pacientes les da pena todo, si usted no le pregunta, el paciente no le va a decir, ay, venga, se me está quedando dormido un testículo. No le va a decir eso. Pero como el médico es usted tiene que hacer la consulta. Además del dolor en la pierna, en el pie, en la planta del pie, usted ha percibido alteraciones de tipo quemadura, hormigueo, adormecimiento, en los labios mayores, en el escroto, en la región anal. Eso lo tiene que preguntar usted. No espere que el paciente se lo vaya a decir, porque al paciente le da pena. Entonces, mire los nervios aquí, esto va para el área genital, región posterior y el coxígeo para esa área, así que la consulta hay que hacer. Ligamentos posteriores, como la mayoría de las hernias son posteriores, miren aquí, ligamento longitudinal posterior, miren lo delgadito que es. Por eso las hernias se salen por estas esquinitas. Las hernias tienen lateralidad. Usualmente le dicen hernia o protrusión L4, L5, posterolateral derecha. Es decir, está hacia atrás, pero ligeramente a la derecha, porque se sale por estas esquinitas. El longitudinal anterior es muy ancho. Por eso les decía que la probabilidad de que se hernie anteriormente es menor, porque el ligamento es más resistente, pero podría pasar. Entre las láminas vertebrales tenemos ligamento flavo, o en algunos textos lo encontrará como ligamento amarillo. Ligamento interespinal, entre apófisis espinosas. Y finalmente el ligamento espinal, el que va por encima de todas las apófisis espinosas. Si los ligamentos están atrás, y los ligamentos están diseñados para resistir o evitar un movimiento excesivo, todos
estos ligamentos, exceptuando el longitudinal anterior, ¿qué movimiento limitan? Todos están atrás. Limitan el movimiento que va hacia adelante. La flexión. La flexión de tronco es el movimiento más lesivo. Y paradójicamente nosotros nos movemos en flexión todo el tiempo. Eso quiere decir que hay que mantener la espalda fuerte. Adelante solamente tenemos un ligamento longitudinal anterior y él va a evitar la extensión. Pero nosotros no nos agachamos a recoger un lapicero en extensión. Entonces ese ligamento está ahí como para estrenar. Mírenlo acá, longitudinal posterior, longitudinal anterior. Las curvaturas fisiológicas. Las dos curvaturas que tienen la barriguita o la convexidad hacia adelante, miren aquí, cervical, esto sería anterior, esto sería posterior. La barriguita, o sea, la parte convexa adelante en la cervical y la parte convexa adelante en la lumbar. Esas dos curvaturas que son exactamente iguales se van a llamar lordosis. Lordosis cervical, lordosis lumbar. La curvatura torácica que tiene la barriguita hacia atrás, la convexidad hacia atrás, se va a llamar sifosis torácica. Eso quiere decir que viene lordosis, sifosis, lordosis. La parte sacra tiene digamos que una estructura sifótica, pero recuerde que el sacro ya no se mueve solito. El sacro ya viene fusionado. O sea, esto simplemente se le conoce como curvatura pélvica. Por aquí veíamos el desarrollo de esas curvaturas. ¿Esto es una sifosis o una lordosis? La primera curvatura con la que nace el bebé. Sifosis, ¿cierto? Tiene la barriguita hacia atrás. Y observen que el recién nacido nace con una sola curvatura. A eso se le llama curvatura primaria. Solo la sifosis, porque viene en posición fetal. Esta posición, prono sobre antebrazos, la adopta entre el tercer, cuarto mes. Y miren a quién estimula. ¿Qué curvatura empieza a desarrollarse ahí? La lordosis cervical. Esta posición es ideal para que el bebé levante la cabeza, estimule la musculatura de la nuca. Y entre los 6 y los 8 meses que intenta hacer arrastres y posteriormente gateo, aquí es donde estimula la lordosis lumbar. Cuando esto se da, el niño puede hacer esto. Entonces vemos, por ejemplo, esos bebés que no gatearon, adoptar una posición de pie e iniciar la marcha se vuelve muy difícil. Es el bebé que todo el tiempo se cae. No está mal, simplemente le va a costar mucho porque esta curvatura todavía no ha empezado su formación. Eso implica que se va a caer, tiene muy poco equilibrio, muy poca coordinación, pero en últimas lo va a desarrollar. Y finalmente tener en cuenta la base de sustentación. La base de sustentación es el área segura que tenemos entre nuestros pies. Si nosotros vamos a realizar un movimiento que me implique equilibrio y coordinación, lo mínimo es que nuestros pies estén al ancho de las caderas. Ese es el área segura. Mire dónde recae todo el centro de gravedad. Los niños que empiezan a caminar, si ustedes lo han notado, ellos caminan así, persiguiendo la cabeza. Porque como la cabeza está por fuera del centro de gravedad, todo el tiempo, o sea, este punto va a estar aquí y los niños empiezan a caminar. El cuerpo que intenta entrar todo el tiempo es el centro de gravedad. Por eso uno le ve esa marcha tan inestable. Y es porque no se han formado las curvaturas compensadas. Y aquí pasamos a la parte muscular, que no es tan larga, pero vamos a hacer un abrebocas para que usted lo pueda desarrollar con la actividad que tiene ahí.
Con dorso vamos a reconocer todos los músculos de la espalda. Y entonces vamos a considerar 3 planos. Hay algunos libros que le hablan hasta de 7 planos. Ojo, tenga en cuenta muy bien la presentación porque esta es la distribución más sencilla que usted va a encontrar. Si se guía directamente con el libro se va a confundir porque a cada plano se lo subdivide y se le va a volver extenso. Entonces vamos a manejar esta clasificación. Son los mismos músculos, solamente que los están agrupados de una manera más sencilla. El plano superficial es lo que encontramos inmediatamente debajo de la piel. Y aquí nos vamos a encontrar 2 músculos muy grandes que paradójicamente no hacen nada en la espalda. Estos 2 músculos son de miembro superior. Si usted quiere aumentar su latísimo del dorso, ¿qué hace? Remos. Hace fondos. Inclusive hace tracciones en barra. En ningún momento es espalda, es hombro. Trapecio. Trapecio va para la cabeza y para las escápulas. Cuando usted hace dorsales o hace lumbares, ellos no están participando. ¿Por qué? Entonces aquí va el punto clave. Cuando nosotros hablemos de músculos, tenga en cuenta que los músculos tienen un origen y una inserción. Usted se los tiene que aprender porque es la orientación en la que se mueve el músculo. El origen es el punto fijo. El origen no se va a mover en la mayoría. Algunos casitos puntuales sí, y se los diremos en su momento. El origen es el punto quieto. La inserción es lo que yo voy a traccionar. Es decir, que yo voy a ver el movimiento en la inserción. Por ejemplo, en este caso, trapecio. El trapecio es un músculo que tiene una forma de rombo. Trapecio derecho e izquierdo. Origen, toda la línea media. Entonces, por ejemplo, arriba, ligamento nucal. Y aquí coge todas las apófisis espinosas hasta T12. ¿Cómo va a movilizar usted un trapecio movilizando las apófisis espinosas? No tiene lógica. Usted trabaja un trapecio con movilización de hombros. Por ejemplo, levante los hombros. Eso le estimula las fibras superiores. Las fibras medias, lleve sus hombros bien atrás. ¿Cómo se llama ese movimiento? Retracción de la escápula. Y descienda los hombros. Obviamente, ¿cuándo descendemos hombros? Después de que los hemos elevado. Descenso. ¿Qué está haciendo allí? Mover los hombros. No está moviendo la espalda. Lo que quiere decir que ese músculo del plano superficial es un músculo de miembro superior. Cuando ustedes estén viendo miembro superior van a ver que en los libros se lo repiten, pero nosotros ya lo vimos en dorso. El latísimo del dorso. Intenta identificar cuáles son los 3 movimientos que tiene aquí en el hombro. Abducción. En ese momento específico, en natación. Reducción. El brazo está hacia atrás. ¿Qué movimiento es? Extensión. Está separado del tronco. Abducción. Y mira el pulgar, está hacia adentro. Rotación medial. Esos 3 movimientos los hace el latísimo del dorso, que también se llama dorsal ancho. Dorsal ancho, latísimo del dorso. Cualquiera de los 2 términos está bien. Extensión, rotación medial y abducción. Aquí se ve la abducción por todo el eje completo del traseo. Pero como este músculo viene desde la línea media, lo que él hace es traerse ese brazo
piel está extremadamente adherida, porque esto es una aponeurosis. La aponeurosis es un tendón aplanado y hace parte del origen del dorsal ancho. La inserción se va al húmero, por eso el movimiento visible del larguísimo del dorso lo veo en el brazo. Y es de los músculos que se puede mover en dirección contraria. Por ejemplo, si estamos trepando, este músculo es el que me ayuda a que la pelvis suba para ascender. Pero es un movimiento aparte. En el plano medio encontramos una serie de músculos que me van a ayudar a movilizar costillas o inclusive escápulas. Es decir, tampoco es el plano del dorso real. Por ejemplo, elevador de la escápula, pues este no necesita presentación, me ayuda a levantar la escápula. Mírenlo aquí, está por debajo del trapecio. Los romboides o romboideos, no menor y debajo de él el mayor, actúan al mismo tiempo. Yo no puedo activar un romboideo menor y el mayor no. Actúan o responden al mismo tiempo. Están por detrás y están llevándose la escápula en la línea media, es decir, que son retractores de la escápula. Los serratos posteriores, miren aquí los superiores y los inferiores. Estos músculos están en el plano de las costillas, son músculos muy profundos. Miren que están por debajo de la escápula. En este caso, los posteros superiores me ayudan a levantar las costillas. ¿Cuándo necesita usted levantar costillas? Cuando usted está haciendo ejercicio y necesita inspirar con fuerza. Son músculos accesorios de la inspiración. ¿Qué quiere decir accesorios? Que ellos no están obligados a hacerlo. Pero como necesito levantar las costillas con fuerza, pues ellos me pueden echar la mano. Lo mismo los serratos posterior-inferiores. Miren la forma. Ellos ya no van a levantar las costillas, sino que al contrario, traccionan hacia abajo esas costillas, las descienden, para que usted pueda exhalar con fuerza, botar ese aire con mayor velocidad. Esplenios, hay de cabeza y hay de cuello. Actúan al mismo tiempo. Los esplenios son los que le ayudan a mantener su cabeza en posición de extensión. Es decir, la mantienen alineada al tronco. Cuando vemos, por ejemplo, personas que caminan con la cabeza adelante, esos esplenios pues están pidiendo ayuda. Porque digamos que la relación entre esternocleidomastoideo, que es un flexor, y esplenios, que son extensores, está alterada. Lo ideal es que estos músculos tengan equilibrio para que la cabeza esté alineada. Serrato anterior. Entonces observen aquí, creo que en el video, ¿alguien vio el video ya de columna? ¿Me acuerdas cómo dice origen e inserción? Creo que está al revés. Ese es un error, es al contrario. ¿Listo? El origen va a ser las primeras 9 costillas, colocar al contrario. Y se va a insertar sobre el borde medial de la escápula, pero por debajo de la escápula. En este orden de ideas, ¿qué hace este músculo? Empujar la escápula hacia adelante. Por ejemplo, cuando usted va a empujar una puerta de vidrio, usted no se estampilla con la puerta. Usted lo que hace es traccionar desde su hombro. Eso es una protracción de la escápula. Y ahora sí llegamos al plano profundo. Ojo, el plano profundo es el verdadero plano del torso. Dime. Por eso, vamos a manejar esta clasificación. Porque en esta clasificación estamos agrupando en plano medio todo lo que moviliza costillas y escápulas directamente. ¿Listo?
El plano profundo, miren la imagen. Si yo le digo a usted, exhale, bote todo el aire y deje que su tronco adopte la postura más cómoda, bote todo el aire, exhale profundamente. Usted va a ver que el tono muscular baja y cuando el tono muscular de su tronco baja, él tiende a irse hacia adelante, a recogerse. Eso es una flexión. Si yo mantengo con un tono muscular tan bajito, voy a aumentar la curvatura sifótica, eso se le llama hipersifosis, la famosa joroba. La cabeza se va a adelantar y miren los músculos del abdomen, se debilitan por completo. Así que una sola alteración me contribuye a alterar la cabeza, el cuello, el tórax y el abdomen, inclusive la pelvis. Tampoco pues es de estar completamente rectos porque es una posición que no podemos mantener en el tiempo, nos vamos a cansar. Pero sí es tratar de mantener la columna y la cabeza alineadas. Entonces aquí es donde aparece esa musculatura. Los semiespinosos, mírenlos acá, son músculos muy profundos, exclusivos en cuello. Ellos van a estar ayudando a reforzar ese ligamento nucal, dándole la más tensión allí. Y vamos a estos que son los grandes, erectores de la espina. Entonces, ubíquese en esta imagen, tiene una vista posterior. El origen de los músculos está en la región sacroiliaca. Ellos salen desde el sacro y ligeramente cogen los coxales por detrás, sacro y ilíaca. Ahí salen los tres, se originan en el mismo punto. Si nos vamos muy pegaditos a la columna, vemos el músculo espinal. Pero observe que este espinal no llega a cuello. No tenemos músculo espinal en cuello porque tenemos semiespinoso. Digamos que se compensa. El que está en la mitad es el más voluminoso, longuísimo. Y miren que ese se va hasta el cuello. Si usted palpa el huesito que tiene detrás de su oreja, esa es la región del temporal, donde está justo la apófisis mastoides. Ahí es donde va a llegar el músculo longuísimo. Y más lateral encontramos el iliocostal. Este tampoco llega en cuello. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los músculos, tres músculos que tenemos de lado y lado, actúan al mismo tiempo. Por eso les decía yo que la posición de la cabeza orienta el cuello. Imagínese usted haciendo un peso muerto con un peso responsable en el gimnasio. Y usted está justo en una fase de descenso y alguien pasa y lo saluda y usted por cortesía gira la cabeza, se tiró todo el ejercicio. Porque este longuísimo está muy activo. Si usted gira la cabeza o inclina, aumenta el tono de ese lado. Se va a llevar con usted una contractura. Y recordemos que el peso muerto es de los ejercicios más lesivos por la sobrecarga lumbar que tiene. Entonces, cuando usted está haciendo peso muerto, no salude a nadie. Saluda después. ¿Listo? Erectores de la espina están atrás. ¿Cuál va a ser su movimiento? Extender la columna. Cuando hacemos dorsales o inclusive cuando hacemos lumbares, estos son los músculos a los que le apuntamos que aumenten ese nivel de fuerza. Estos son los músculos a los que hay que fortalecer si tenemos dolor de espalda. Estos son los músculos que hay que fortalecer si tenemos hernias discales. Si nos gusta sentarnos en las piernas, entonces colocar el pie y sentarme encima. Adivine quiénes están débiles. Porque es una clara indicación de que usted no puede sostener una posición en sedente estable. Necesita acuñarse con la pierna. Y los músculos más profundos van a ser transversoespinales. Están de procesos transversos a procesos espinosos. Es decir, de lado al centro. Mírenlos aquí, transversos a espinosos. Mírenlos acá. Estas son las clasificaciones de esos transversoespinosos. Hay rotadores cortos, mírenlos aquí, a una vértebra superior, la que está inmediatamente por encima. Rotadores largos a 2 vértebras por encima. Multífidos
A3, 4 y semiespinosos, que son los que se ramifican. Son muchos más grandes. Estos músculos son los encargados de las pequeñas rotaciones intervertebrales. Como cuando usted le dicen párese derecho, ¿usted qué hace? Extiende, pero al mismo tiempo hace ajustes vertebrales. Y usted ve cómo sus vértebras intentan alinearse. Estos son los que trabajan allí. Entonces, ese plano profundo, erectores de la espina y transversoespinales son los únicos músculos que realmente pueden mantenerle alineada su columna. Paradójicamente la gente dice, ay, voy a trabajar espalda, y trabaja romboides, trapecio, latísimo del dorso, porque son músculos que están en espalda, sí. Son músculos que se hipertrofian y se ven bonitos, sí, pero no le protegen la espalda. Así que además de esos músculos hay que trabajar estos, porque estos son los que evitan que me hernie. Estos son los que evitan que pierda la postura en una sentadilla profunda con peso externo, que pierda la postura en un peso muerto y por lo tanto pues que me pueda lesionar fácilmente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Dime. Con dorsales. El ejercicio ideal es en piso boca abajo y como hacer Superman, ¿sí? Tú lo que haces es levantar el tronco hasta las costillas, hasta el ángulo de las costillas. Hasta ahí es lo ideal. Si puedes levantar al mismo tiempo las extremidades inferiores, mejor. Porque lo que haces es sobrecargar tanto el origen como la inserción. Dime. No, ese sería para erectores, que son extensores. Las rotaciones intervertebrales, como son músculos posturales y son muy pequeñitos, con una postura alineada tú aseguras que ellos ya estén activos. Pero por ejemplo, si tú involucras ejercicios de rotación en tronco, ahí los estás involucrando. Hay que tener cuidados con esos ejercicios de rotación cuando traen peso o se hacen con polea o con una sobrecarga muy alta. Porque recuerden que esos movimientos de rotación terminan generando cizallamiento sobre los discos intervertebrales. Entonces puedo terminar generando desgaste de ellos. Ustedes en la plataforma tienen un taller de columna para que lo vayan trabajando y por grupitos voy a irles entregando vértebras para que identifiquen cervicales, torácicas y lumbares. Grupos de